Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Aragón Cruz. Mi nombre es Ingrid Coral Salinas Guzmán, somos estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, del 31 Juquilia, del grupo 401. Y a continuación haremos la presentación del proyecto final de etimologías a cargo del docente José Abel Narváez Hernández. A continuación presentamos el bloque 4 titulado La influencia de la lengua griega en el español. Los temas que abordaremos en este bloque son lo que es la composición y derivación. Pero, ¿qué es la composición? Según el COBAO 2022, la composición es el procedimiento por el cual se forman palabras juntando dos o más vocablos. Estas que pueden ser adjetivos, sustantivos, pronombres y verbos. O también pueden ser prefijos, adverbios, preposiciones y partículas inseparables. Estas se utilizan especialmente cuando nos referimos a la formación de neologismos, o sea, de términos nuevos que son necesarios para nombrar una nueva realidad. Existen tipos de composición. Según las reglas de la sintaxis, existen dos tipos de composición. Al unirse los componentes de una palabra, y esos pueden ser composición impropia, sintáctica, y propia, asintáctica. La composición impropia es cuando se unen sin fusionarse totalmente, conservando cada vocablo su significado original, mientras que la propia es cuando se juntan para formar una nueva palabra. Tipos de composiciones. Dos o más palabras del propio idioma. Por ejemplo, rompecabezas. Dos palabras en español de origen reciente, romper más cabezas. Dos o más palabras griegas, por ejemplo, cardiología, de corazón más discurso, estudio o trabajo. Dos o más palabras latinas, por ejemplo, noctámbulo, noctem, de noche, y deambulare, de caminar. Dos o más palabras de idiomas distintos, por ejemplo, televisión, tele de lejos y visión de vista. Videre, este último compuesto se le llama híbrido. Compuestos sintácticos son las palabras compuestas cuyos elementos solamente se unen sin modificar su estructura original. Por ejemplo, sobre más todo, pues sobre todo. Entonces, la mayoría de las palabras que existen en español surgen a partir de palabras en nuestra propia lengua o a partir de un prefijo latino o griego y una palabra en español. Ejemplos: alta mar, medianoche, destapar corchos, lengua larga, aguafiestas, asaltacunas, tragafuegos, buscapleitos. Compuestos asintácticos. Estas son las palabras compuestas cuyos elementos al unirse modifican una o varias letras. Tipos: dos o más palabras de nuestro idioma, por ejemplo, pelirrojo, pelo más rojo. O dos o más palabras griegas, acrópolis, acro de alto, extremo, elevado, y polis de ciudad. Dos o más palabras de idiomas distintos, poliforme, polis de mucho, numeroso, frecuente, y formae de forma. Dos o más palabras latinas, beligerante de beligerans, beligerantis, bellum de guerra, gedere de hacer u originar. Otro tema que involucra el bloque 4 es la derivación. Bueno, la derivación para el COBAU 2022 es un procedimiento por el cual se forman palabras mediante la unión de sufijos. También es la utilización de una raíz a la que se le añaden sufijos para crear palabras. Un prefijo es un conjunto de letras que van propuestos a la raíz antecediéndola, y un sufijo son un conjunto de letras que van propuestos a la raíz. Existen varios tipos de derivación. Uno de ellos es el culto. Palabras cultas o cultismos son los que entraron en el español.
el español ya estaba formado y constituido. Estos sufrieron algún tipo de modificación y fue únicamente indispensable para adaptarse a la pronunciación. Un ejemplo es amígdala, artículo, cátedra, cerulio, insigne, osario, santuario, etc. Otro tipo de derivación es el popular. Bueno, las palabras populares o tradicionales son las que desde los momentos iniciales hicieron una diferencia de nuestra lengua, formando parte de ella, y por tanto han experimentado grandes cambios a lo largo del tiempo. Un ejemplo es soto, hijo, otro, oreja, alma, tumbaburros, entre otros. Bueno, dentro de la derivación utilizamos tres elementos. El primer elemento es que las palabras independientes debe de ir una palabra independiente y un significado propio en la lengua. Otro elemento es que deben de incluir granemas derivativos. Otro es que debe de incluir el proceso de derivación. Bueno, a continuación se presentan ejemplos de prefijos más utilizados. Uno de ellos es la a, que significa falta de o negación. Un ejemplo claro es afónico o ateo. Otro ejemplo es anti, que significa contrario o oposición. Encontramos anticristo y antiaéreo. También otro es bi, que significa dos, duplica la palabra primitiva en cantidad. Un ejemplo claro es bipartito y bilingüe. Otro es co o con, que significa compañía, unión. Un ejemplo es convivir y coproductor. Otro ejemplo es en y em, que significa sobre, dentro de. Un ejemplo es embotellar, empapelar, encajar, encapado. Otro claro ejemplo es mono, que significa uno solo o único. Un ejemplo es monocromático y monosílabo. Otro ejemplo es pluri, que significa varios, plurilingüe o plurimpreo. Otro ejemplo es poli, que significa muchos o abundancia de algo, por ejemplo polimorfo o polifásico. Otro ejemplo es pre, que significa con anterioridad, que significa predecir, o un ejemplo es premonición. Otro ejemplo es sub, que significa debajo de o bajo, o inferioridad, disminución o acción secundaria. Por ejemplo, encontramos subacuático, subsuelo, subarrendar, subdelegado. Otro ejemplo encontramos super, que significa encima de o preeminencia, excelencia, un grado de sumo exceso. Superestructura, superintendente, superfino, superproducción. Otro ejemplo es trans, a través de, al otro lado, que significa transtrático, traspapelear o traspasar. Otro ejemplo es uno, que es unicelular, unipersonal. Otro ejemplo es vice, en lugar de. Un ejemplo es vicepresidente o vicerrectora. Ahora bien, un ejemplo de sufijos más utilizados es ada, que significa golpe o contenido. Por ejemplo, es pedrada o carretada. Otro ejemplo es ansia, que significa cualidad, arrogancia, constancia. Ansa es el resultado de una acción. Un ejemplo es matanza y mudanza. Dad, que es la calidad de o algo. Encontramos la palabra bondad o puntualidad. Dura, resultado de una acción. Por ejemplo, puede ser mordedura o rayadura. Otro ejemplo es ero, que lleva a cabo una acción. Panadero, barrendero, marinero, entre otros. Esa indica una cualidad. Por ejemplo, puede ser torpeza, grandeza. Otro ejemplo es ismo, que significa un sistema de doctrina o otra cosa. Damos a entender que es machismo, cristianismo, catolicismo, budismo, entre otros. A continuación también presento ejemplos de palabras derivadas. Por ejemplo, arma.
de la cual podemos derivar muchas palabras. Por ejemplo, está armadura, armamento. De la palabra agua podemos influir la palabra acuático, acuoso, acueducto, paraguas, aguafiestas, aguadero, aguacero, aguaje, aguarrás y desaguar. De la palabra corto podemos encontrar cortado, recortar y acortar. De la palabra carne, carnicería, cárnico, carnicero y carnoso. De la palabra blanco, branquecino, brancuzco, branquear y branqueado. De la palabra canto, canción, cantante y cancionero. Otro ejemplo es mar, de la cual podemos destacar marinero, marejada, marinero, marino, maremoto, marítimo y preamar. De otra palabra encontramos niño, de la cual podemos destacar niñez, niñera, niñato y niño. Otro ejemplo es papel, que podemos encontrar otras palabras que significan papelera, papelería, empapelar y papeleta. De la palabra árbol podemos derivar palabras como arbolito, arbusto, arboleda. De la palabra pez podemos derivar pescado, pescadería, pescadero, pecera y pesca. De la palabra quieto pues podemos derivar inquieto y quietud. De la palabra sombra, sombrío, sombreado, sombrero, ensombrecer y sombrilla. De la palabra vegetal, vegetariano, vegetación, vegetar y vegetativo. De la palabra vivir podemos derivar la palabra viviente, vivo, vivienda, revivir y convivir. Y esto sería por todo. A continuación presentamos la bibliografía. La información fue sacada de la guía del libro de texto de etimologías 2022, dada por el Cobao.